Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor, cuando en tormentas rojas. El título del mensaje de esta tarde es Oraciones exitosas. Oraciones exitosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de oraciones exitosas? Primero tenemos que entender que para ser exitoso en la oración hay que orar. ¿Sí? No podemos pedir o pretender que suceda algo que nosotros no provocamos. Dios es un socio que viene a nuestra vida, permítanme graficarlo de esa manera, para que en nuestra vida suceda todo aquello que Él ha pensado para nuestro bienestar. Entonces, si somos socios, implica que yo tengo que hacer algo también, que no lo va a hacer Dios por mí. Cuando Dios vea que yo hago lo que tengo que hacer, Dios va a hacer su parte. Eso es una sociedad. Cada uno en lo suyo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios ve que yo cumplo con lo que Él me está pidiendo, es cuando Él puede sumarse a ese trabajo previamente hecho, dándome el ok o diciéndome para atrás, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque en esta sociedad Él es el que tiene la última palabra. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a estar meditando en 5 principios espirituales para que nuestras oraciones a partir de este día sean exitosas, sean realmente oraciones en las que nosotros veamos respuestas. ¿Sí? Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de quién. ¿Delante de quién? De Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Otra versión de este texto que acabamos de leer, Filipenses, dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. En esta ocasión vamos a estar, como dijimos, meditando acerca de lo que tiene que ver con la oración. Con la oración, pero puntualmente con la oración exitosa. El éxito es una palabra que nosotros tenemos que empezar a utilizar de acuerdo a lo que la Biblia enseña. A veces le tenemos miedo a esa palabra, porque pareciera una palabra antibíblica o como que no cuadra mucho con lo que es el cristianismo. Y la verdad es que yo tengo que en todo caso definir primero qué es el éxito. Porque yo no creo que alguno de nosotros haga lo que hace para ser un fracasado o para que le vaya mal en lo que hace. No creo que haya alguien que diga el día del casamiento, la verdad que nos estamos casando, pero nos va a ir para la mona. Yo estoy convencido de eso. No creo. Sería una locura pensar así. Por eso es ridículo, entre paréntesis, cuando te dicen tenés que tener un contrato prematrimonial. Porque entonces ya vos estás estableciendo que ese matrimonio no va a tener mucha durabilidad. Por eso se establecen los contratos prematrimoniales. La ley los ampara, los avala. En cambio, cuando vos sabés y estás convencido, contigo pan y cebolla, pero morimos juntos, ¿para qué vas a establecer un contrato? El matrimonio es un pacto. No es un contrato. El contrato tiene fecha de caducidad, fecha de vencimiento. El pacto no. El pacto es eterno. Por eso Dios es un Dios de pacto, no es un Dios de contratos. Amén. Entonces, Pablo dice: oren, háganle conocer a Dios todas sus peticiones. Hasta ahí estamos genial.
Porque estoy convencido de que todos nosotros solemos ir a Dios con nuestras peticiones, ¿sí o no? Esta semana, ¿fuiste a Dios con tus peticiones? ¿Sí o no? Todos los días tenemos algo que por lo que vamos a Dios y le decimos, Señor, yo anhelo que me bendigas con esto, me encantaría esto, otro. Ahora, tenemos que llegar a comprender que hay oraciones que son exitosas y otras que no. Y tenemos que saber por qué. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a descubrir, como les decía, 5 principios que nos van a ayudar a entender esto de las oraciones exitosas. A veces pasa el tiempo y como no vemos respuesta nos desanimamos, entonces dejamos de orar. Porque decimos, bueno, ya llevo como 5 años orando por esto y pareciera ser que Dios no está interesado en responderme. Entonces yo tengo que, más que abandonar la oración, tengo que pensar si acaso estoy orando bien. Porque puede ser que una de las razones por las cuales Dios no responda es porque estamos orando mal. Estamos mal enfocados. Y estamos pidiéndole a Dios que bendiga algo que Él no afirmó que iba a bendecir. Si hay algo que nosotros tenemos que entender es que Dios es fiel a su palabra. Eso lo hace creíble a Dios. Dios no tiene por qué bendecir mis caprichos, aunque se lo pida en oración, aunque lleve mucho tiempo orando. Dios es fiel y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque ya lo estableció en su palabra. La palabra de Dios no son buenas ideas o buenos conceptos que están acá escritos. Son principios espirituales que no se modifican. Por eso el mundo todavía se sostiene. ¿Por qué? Porque Dios lo fundó con su palabra y lo sostiene con su palabra. ¿Amén? Esto es así. Y todo lo que Dios dijo en el comienzo de la historia lo sigue sosteniendo hoy. Eso lo hace creíble a Dios y lo hace fiel. A veces hay personas que dicen, Dios es fiel. Y vos le preguntas, ¿por qué? Porque me bendijo con un calefactor. ¿En serio crees que Dios es fiel porque te bendijo con un calefactor? Aun cuando sea importante. Pero de verdad la fidelidad de Dios la reducís a eso. O sea que si Dios no te hubiese dado el calefactor, ¿Dios es un Dios infiel? Tenemos que revisar ciertas cosas porque podemos estar sinceramente equivocados. Podemos estar pidiéndole a Dios, podemos tener una vida de oración y nunca ver respuestas. ¿Por qué? Porque Dios, aunque la Biblia es clara y dice que debemos ir con todas nuestras peticiones a Dios, puede ser que esas peticiones nunca sean respondidas porque estamos mal enfocados. ¿Se va entendiendo lo que digo? ¿Soy claro? ¿Sí? Pónganme cara de amén, aunque sea, ¿sí? Así yo me entusiasmo y sigo, ¿sí? En su estructura básica, en sus pilares, las oraciones exitosas responden a 2 elementos. Número 1, a la voluntad de Dios. Cuando vos orás, ahora lo vamos a describir mejor, pero toda oración exitosa responde a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, manifiesta la gloria de Dios. ¿Amén? Esas son oraciones exitosas. No tiene que ver con que yo pido y recibo lo que pido. No tiene que ver con mis deseos. Tiene que apuntar o apunta a lo que Dios quiere. La oración exitosa apunta a aquello que Dios quiere. Dios en su aprobación manifiesta su gloria también, su poder. Las respuestas que podamos obtener a veces responden al hecho de que Dios dice, ok, ¿preferís que te dé esto antes de esperar lo que yo tengo? Dale. A veces confundimos, pero ¿cómo Dios entonces me respondió? En la insistencia y en la terquedad nuestra. Puede ser que Dios diga, ok, ¿vos preferís eso antes de permanecer esperando en lo que yo tengo para vos? Dale. Y entonces decimos, pero Dios me respondió, sí, pero no era lo que Dios tenía para vos. Vos decidiste apurar el tiempo. Vos decidiste no seguir esperando. Pasó con el pueblo de Dios
en el tiempo de Saúl y de David. Ellos dijeron, queremos un rey como todas las naciones. Entonces quiso Dios, ok, ¿no quieren que yo sea su rey? Dale, Samuel, levantales a Saúl, pero que sepan que la van a pasar realmente mal con él. Y así fue. Entonces cuando Dios elige a David, dice, este es un hombre conforme a mi corazón. A este elegí yo. Acá está mi voluntad. No supieron esperar. Y a veces pensamos y decimos, qué bueno, mira lo que recibí. ¿Realmente eso que recibiste era la voluntad de Dios? ¿No será que Dios a veces nos da cosas porque como que se cansa de que no maduremos, de que no aprendamos a esperar, a confiar en Él? Cuidado con eso. ¿Sí? Amén. No nos confundamos. Pablo nos enseña, de acuerdo a lo que leímos, que no debemos afanarnos por nada, no debemos llenarnos de ansiedad por ninguna causa o razón, sino que lo que debemos hacer es, mediante la oración, hacerle conocer a Dios cuáles son nuestras peticiones. Amén. 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 ¿Tenés una petición? Lo que la Biblia te dice es, hacésela conocer a Dios. Anda a Dios en oración. Ahora, ¿por qué la Biblia dice, no se afanen por nada? Porque la ansiedad, el afán, son malos consejeros. La peor decisión que vos podés tomar es en un estado de ansiedad, revolucionado por dentro, porque vas a decidir mal. Entonces por eso la Biblia es clara, no te afanes por nada. Antes, hacele conocer a Dios tu petición en toda oración y ruego. Dice el texto esto. Y Jesús lo dijo también, no se afanen por el día de mañana, ni qué van a comer, ni qué van a vestir, porque Dios sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. No se afanen por el día de mañana. No te afanes por lo que va a pasar el mes que viene, o en la primavera, o en el verano. No te afanes, es un día a la vez. Aprendamos a vivir un día a la vez. Amén. Pero yo ya tengo las vacaciones, ya pagué todo, guarda, que no vas a hacer que salga una nueva cepa de sepa Dios lo que va a pasar. No. Un día a la vez. Si Dios quiere, dice Santiago, es el pensamiento más sabio que tenemos que tener. Si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello, haremos lo otro. Si Dios quiere. ¿Sí? Amén. Decirle al que tenés al lado, no te afanes. No te afanes. Descansar en el Señor. Decíselo, vamos. No te afanes. No le digas no afanes. Che, no afanes. No te afanes. Ahora decí conmigo, no me voy a llenar de ansiedad. No me voy a llenar de ansiedad. Voy a confiar en el Señor y esperaré en su respuesta. Amén. Genial. Vamos avanzando un poquito. Establezcamos un punto de encuentro. ¿Dios quiere que vayamos a Él en oración, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Dios espera que nosotros con cada petición vayamos a Él en oración. Surgió la petición de que querés, emprender algo, lo primero que Dios espera es, vení, contámelo. Contame lo que querés. En oración, en ruego, evitando llenarte de ansiedad. Ahora, Dios no está obligado a respondernos siempre de acuerdo a lo que pedimos. Dios respetará ciertos principios a la hora de brindarnos su respuesta. Si Dios no está respondiendo, insisto en esto, tus oraciones en este tiempo, es el momento de revisar qué estamos orando. Puede ser que estemos orando mal. Puede ser que le estemos pidiendo a Dios algo que Él no prometió responder. Primer aspecto que tiene una oración exitosa, que incluye, se alinea a la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quiere. Como tú, como el Padre. ¿Quién es el que ora acá? Jesús. Otra versión dice: caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta oración aparece en 3 de los 4 evangelios. Aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. El único que no la menciona es Juan. De los 4 evangelios aparecen 3. Y solo Lucas menciona la palabra voluntad en lugar de que no sea como yo quiero. Lucas no dice que no sea como yo quiero, él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habla de voluntad. Entonces acá vemos a Jesús luchando por hacer su propia voluntad o hacer la voluntad del Padre. Acá vemos a un Jesús más humano, más parecido a vos y a mí, que lucha diariamente por hacer la voluntad de Dios o por hacer la propia. ¿No? Jesús también luchó con esto. Cuando se rinde y entiende que no se trataba de que esa oración fuese respondida como sea, sino que debía incluir para obtener una respuesta a la voluntad de Dios, fue cuando el Padre lo escuchó. Ahora sí, Jesús. Ahora que estás rendido, acá muere Jesús. Jesús no muere en la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz ya estaba muerto. Y quiero que entiendan la analogía, el paralelismo que estoy trazando con lo que estoy diciendo. Jesús muere cuando muere su voluntad. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Están acá? ¿Están dormidos? ¿Tienen hambre? ¿Tienen que comer bien, che? Acá muere Jesús. Acá es donde muere. Si Jesús no hubiese pasado por esta etapa donde muere a su propia voluntad, hubiese ido a la cruz y se baja. Por eso muchas veces vos y yo nos bajamos de la cruz, porque no pasamos por este Getsemaní, donde primero debemos morir a nuestra voluntad. Por eso cuando empieza a doler un poquito el clavito acá, mejor me bajo. Prefiero lastimarme acá, no que me van a crucificar. No, pará. Por eso cuando nos hacen algo que nos duele, ¿cómo reaccionamos? Porque claro, no hemos muerto. Una persona muerta no puede reaccionar. Solo reacciona alguien que está vivo. Por eso te duele cuando te critican y vos reaccionás, porque probablemente no hayas muerto todavía en tu propia voluntad. Entonces, claro, te tocan donde duele un poquito. ¿Qué pasa? Me voy a reventar la cabeza. Y no lo vea. Cuando lo vea, Goliat, Sansón, son nada comparado con lo que soy yo, pero un poquito. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Amén. Tenemos que entender que Dios siempre, siempre, siempre va a responder, va a respetar su voluntad. No hay ninguna oración que Dios vaya a responder que no responda a su voluntad para tu vida y la mía. Ninguna. Por eso, punto de partida, si estamos orando algo fuera de la voluntad de Dios, déjame decirte que si no cambias esa oración y esa manera de orar, te vas a ir de la tierra, vas a estar en el cielo, vas a volver a la tierra, vas a volver al cielo y vas a seguir orando en vano. Porque nunca vas a encontrar una respuesta que Dios haya respondido que no responda a su voluntad. Amén. Amén. ¿Qué estás orando en este tiempo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este tiempo? ¿Cómo estamos orando? ¿Eso que le estamos pidiendo a Dios se ajusta a su voluntad para nuestra vida? Porque Dios no va a responder algo que Él haya dicho acá en su palabra, no.
Si ya Dios dijo no, es no. Por eso Jesús ora en 3 oportunidades de la misma manera. Y el Padre nunca pudo responder esa petición, porque lo que estaba queriendo hacer Jesús era interponer su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces automáticamente nunca obtuvo la respuesta que esperaba. Nunca obtuvo respuesta alguna. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Soy claro? ¿Sí? Si nosotros entendemos esta palabra, va a cambiar a partir de hoy nuestra manera de orar. Vamos a revisar nuestras peticiones al llegar a casa, o mañana o esta noche al momento de orar. Vamos a revisar qué le estamos pidiendo a Dios. Porque si eso, insisto, no se amolda, no se ajusta a los parámetros que ella estableció en la palabra, no habrá respuesta, por lo menos la que nosotros esperamos. Esta es una de las razones por las que muchas veces muchísimos cristianos nunca alcanzan las respuestas a sus oraciones, porque lo que están queriendo hacer es negociar con Dios para que se haga su voluntad y no la voluntad del Padre. Oraciones estériles, infructuosas, oraciones que nunca verán el ok de Dios, porque no responden a su voluntad. Jesús quería zafar de la cruz. La humanidad de Jesús lo estaba empujando a eso, lo estaba invitando a eso. Pero en un momento comprendió, no se trata de mí, se trata del Padre, de la voluntad del Padre. Amén. Amén. ¿Qué voluntad prevaleció? La del Padre. En tus oraciones y en mis oraciones, ¿prevalece la voluntad del Padre? Si no es así, revisemos urgente nuestras oraciones, nuestras peticiones. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Dice Juan que nosotros tenemos que tener esa confianza. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Ahora, quiero que entendamos ese Él nos oye, porque todas las oraciones las oye Dios, pero no todas las responde. Solo responde a aquellas que están alineadas a su voluntad. Entonces, cuando Juan dice Él nos oye, lo que está diciendo es nos escucha para responder. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos escucha, pero no para quedar ahí, qué buena oración que hizo, uy, descomunal, sino que nos escucha para respondernos. Amén. Otra versión dice, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Y otra versión más dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye para respondernos, nos oye para brindarnos la respuesta que necesitamos, no para decir qué lindo que ora. Porque Dios no es así. Y Dios dejó la oración para justamente primero entablar un vínculo íntimo con nosotros, para que le hagamos conocer todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón, para pedir que su reino venga. Padre nuestro. Fíjense que cuando Jesús les enseñó a los discípulos, no les habló de fe, les habló acerca de la oración. Ellos le preguntaban, ¿cómo oraremos? Y Él empieza a decir, bueno, cuando ustedes oren, orarán, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y que se haga tu... ¿A dónde? ¿Se va entendiendo? Amén. ¿Soy claro en lo que digo? Si pedís algo conforme a la voluntad de Dios, ten
tener la plena seguridad que vas a ser escuchado por Dios, pero además la respuesta va a venir. Amén. Avanzamos un poquito. El versículo que acabamos de leer nos revela el poder y el propósito de la oración. ¿Se trata de pedir cualquier cosa? ¿Lo que sea? No. Se trata de pedir conforme a su voluntad. ¿Qué es la palabra conforme? Significa con la forma de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hemos pedido conforme a su voluntad, es cuando podemos tener la certeza y la confianza de saber primero que Él nos escuchó y que su respuesta vendrá. Tenemos que dejar de pensar que la oración es un lanzadeseos al cielo. Es como un misil. Padre, acaba mi petición. Acaba la otra. Espera la respuesta. Es mucho más que eso la oración. No es solamente pedir, pedir, pedir. También es escuchar. ¿Qué quiere el Padre? ¿Qué quiere el Señor hablarme? La oración es un ida y vuelta. Yo le cuento a Dios lo que pienso, lo que siento, lo que me pasa, lo que hay dentro mío y escucho lo que Él tiene para decirme. Amén. Entonces, cuando oramos solamente esperando que Dios conceda mis peticiones, puedo llegar a frustrarme si en esas peticiones no está la voluntad de Dios revelada. No está la voluntad de Dios inmersa en esa petición. Si oramos pidiéndole a Dios que nos bendiga con algo solamente para que nosotros podamos tener un poco más, esa oración contiene mucho de egoísmo. Entonces es muy probable que nunca obtengas un ok de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Si yo le pido al Señor, Señor, prosperame económicamente para que yo pueda tener mis bolsillos llenos y me pueda ir de viaje a Cancún y a las Islas Canarias y no sé dónde va, pero nunca le digo, Señor, por ejemplo, ayúdame a prosperar para que yo pueda ser un sostén, alguien que sostenga tu obra. Esa primera oración es muy probable que nunca obtenga un respaldo de Dios porque está pensando en mí, y si queda tiempo sigue pensando en mí. Soy yo el centro. Ahora, si yo, Señor, yo quiero ganar un poco más, porque si yo gano un poco más, yo voy a convertirme, te prometo, Señor, que me voy a convertir en alguien que va a sostener tu obra. Entonces es muy probable que esa oración sí tenga una respuesta. Te estoy poniendo un ejemplo, podría poner otros. ¿Sí o no? Porque es una oración que encierra la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón generoso, un corazón dadivoso. Entonces, cuando tenemos un corazón generoso, Dios no tiene problemas en bendecirnos en lo que sea. ¿Sí? Pero si yo pienso solamente en mí, es muy probable que nunca obtenga una respuesta positiva de parte de Dios. Cuando lo que le pidas a Dios encaje, perfectamente con su voluntad, la respuesta va a venir. Va a venir. Quédate tranquilo, quédate tranquila, no te llenes de ansiedad, la respuesta va a venir. Ahora, para conocer la voluntad de Dios, yo necesito conocer a Dios. Pasar tiempo con Dios. Leer la Biblia. Orar. Congregarme, aprender, recibir. Porque ahí conozco a Dios. Y Dios se revela. Dios es un Padre bueno que está interesado en que sus hijos lo conozcan cada vez más. Amén. Cada día un poquito más. Cada día un poquito más. Entonces necesitamos profundizar en esa relación para saber cuál es la voluntad de Dios. Número 2. Estamos hablando de las oraciones exitosas. Número 1 dijimos que es exitosa una oración cuando está la voluntad de Dios inmersa. En segundo lugar, una oración exitosa contiene acuerdo. Mateo 18:19. Digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo acá en la tierra acerca de cualquier cosa, dice. O leí mal. No, dice eso. Cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero habla de un principio.
Acuerdo. Acuerdo. Acuerdo implica muchas veces ceder. Y ya tenemos un problema. Porque mis ideas son siempre las mejores. Porque yo la tengo recontra clara. Porque para ceder, seguro que si cedo, la cosa no va a funcionar. Si me escuchan a mí, seguro que el cielo se abre de dos en dos y... Es un golpe al orgullo. Es un golpe al orgullo. Es un golpe a la división. El acuerdo. Ayer nos pasó algo con Paula. Estábamos orando a la mañana. Dijimos, vamos a aprovechar. Estábamos en una quietud tranquilito. Nos despertamos y dijimos, vamos a orar. Vamos a aprovechar. Y nos pusimos a orar. Oramos por la iglesia, oramos por cada uno de ustedes con nombre y apellido. Y empezamos a orar y nos acordamos puntualmente de algunas peticiones. ¿Y saben qué? Fue cuestión de minutos que una de esas peticiones fue respondida. Cuestión de minutos, como se los describo. Cuestión de minutos que una de esas peticiones fue respondida. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo. Vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. Vamos a pedirle al Padre que bendiga tal cosa. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, las cosas funcionan, son principios espirituales dados por Dios para nuestra bendición, no para que nos vaya mal. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo como iglesia, en el acuerdo Dios desciende y bendice. El acuerdo, Dios siempre lo va a bendecir. Pero cuando hay acuerdo, también Dios muchas veces va a descender para maldecir. Por ejemplo, en la Torre de Babel. Dios vio que se había puesto de acuerdo toda esa gente y dijo, algo tenemos que hacer. Y descendió, dice el texto, para confundir las lenguas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, Dios dijo, si no hacemos algo, nada nos va a detener a estos tipos. Eso era un acto de rebeldía, literalmente contra Dios. Por eso Babel significa confusión. Ahí descendió Dios y confundió las lenguas de las personas. Cada vez que hay un acuerdo, Dios desciende para bendición o para disipar, para confundir. Amén. Amén. Por eso cuando nos ponemos de acuerdo como iglesia, es importante que nos sumemos. ¿Por qué? Porque somos benditos y bendecidos todos. Hay poder en el acuerdo. Hay poder. Ojo con quién te pones de acuerdo. Ojo con quién te pones de acuerdo, porque te podés poner de acuerdo con gente equivocada. Podés estar asociándote mal. Entonces no esperes que Dios te bendiga cuando te estás poniendo de acuerdo con gente incorrecta, gente equivocada. ¿Sí? ¿Amén? Otro texto, otra versión, dice, en otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se los dará, o se lo dará. Acuerdo significa decisión sobre algo tomada en común por varias personas. En común. En común. Pero si nos juntamos los tres, Mari, Dorita y yo, y hay dos que dicen, sí, vamos a orar por esto, y uno viene y dice, no oremos por eso. Entonces ya no hay acuerdo. Se rompió el acuerdo antes de empezar. Sería inútil orar habiendo ya una división. ¿Soy claro? Cuidado con quienes te pones de acuerdo. Pero no es mala persona, no importa, pero está equivocada. Es incorrecta esa relación, es incorrecto ese acuerdo, no va a funcionar. La división rompe los acuerdos previamente establecidos y eso es lo que el diablo va a buscar. ¿Por qué? Porque él conoce el poder que radica en el acuerdo. Por eso el diablo no se ha cansado de dividir iglesias. Lo peor que el diablo puede encontrar son iglesias unidas. Porque cuando la iglesia está unida y funcionando en el poder del acuerdo, no hay infierno que la pueda parar.
Ahora, por eso el diablo primero busca que la oración sea algo aburrido. Busca que no estemos funcionando en el poder del acuerdo. Acuerdo es un acto que incluye la voluntad de varias personas acerca de algo. Teníamos que decidir sobre el color de pintura para la casa y todos estuvimos de acuerdo en que sea blanco. Ahí va a funcionar y va a haber alegría, y va a haber paz, y va a haber bienestar, porque todos estuvimos de acuerdo. Somos 18 en la casa y los 18 estuvimos de acuerdo. Todos dijimos blanco, entonces estamos todos felices. Pero somos 18 y viene el 17 y te dice blanco, y viene uno y te dice, para mí tiene que ser violeta. Chao. Y los 17 lo empiezan a mirar mal al otro, y este otro mira mal a los 17 y ya. La división rompe los acuerdos previamente establecidos. La división. Dios no bendice la división. Quiero que me escuchen bien. Dios no bendice la división. Por eso cuando alguien divide una iglesia, está cometiendo un pecado atroz. Está mutilando el cuerpo de Cristo y nunca esa iglesia va a crecer producto de la división. Dios no bendice la división. Lo que Dios bendice es lo que se gesta bien. Y cuando Dios bendice algo no se divide, ni se resta, ni se suma, se multiplica. ¿Amén? Dios multiplica, Dios no divide. Cuando alguien arrastra a un hermano de otra congregación, eso nunca va a crecer y nunca va a ser de bendición. Nunca. Porque es mutilar el cuerpo de Cristo, es romperlo. Y el cuerpo de Cristo, lo decíamos recién, fue una sola vez mutilado para la redención de la humanidad. Nunca más va a suceder eso. Entonces, cuando alguien quiere arrancar a alguien de otra congregación, lo que está sucediendo es que se está violentando contra el cuerpo de Cristo. Se las tendrá que ver con el dueño de ese cuerpo. Entonces, nunca ustedes vayan a arrancar a alguien de otra congregación para invitarlo a que venga acá. Eso es pecado y eso no funciona y Dios no lo bendice. Si alguien tiene que venir acá, tendrá que venir por motu propio. Pero no porque nosotros lo estemos alentando, lo que no saben nada, ven acá, solamente para tener un par de personas más. No me interesa eso. Y Dios sabe que lo que les estoy diciendo es sincero. Porque el espíritu que se mueve por estos días es ese. Venga para acá, Dorita, venga para acá, déjelo. Mucho cuidado con eso. Puede que yo no te vea, o puede que no te vean los otros, pero Dios te ve. Y eso es lo que importa. Amén. Dios bendice donde hay acuerdos y eso genera multiplicación. Primera de Corintios 1:10, vamos avanzando un poquito. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Otra versión dice: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. Me encantó esa frase final. En torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. Eso es lo que nos une. El mismo propósito, Cristo glorificándose. Amén. Eso es lo que nos une. En eso tenemos que estar parados y mirando todo el tiempo. Tenemos un mismo propósito, somos hijos de un mismo Padre, somos de la misma familia. La gente a la que te unes tiene tus mismas ideas y propósitos fuera del ámbito de la iglesia. Tiene esas mismas ideas. Vos decís: yo quiero agradar a Cristo con mi vida. ¿Tiene esa gente a la que vos te unís esa misma intención? ¿Te impulsan al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida? Cuidado con quienes te pones de acuerdo. Cuando la Biblia habla de no unirse en yugo
yugo desigual no se refiere solo a la pareja, porque a veces decimos, ay, no te unas en yugo desigual, un cristiano con un no cristiano. Eso es el principio. Si no entendiste eso, no puedes entender lo otro. Porque a veces el yugo desigual se da entre cristianos, ¿eh? Yo quiero servir al Señor, a mí me interesa, gloria a Dios. Yo quiero invertir mi vida en esto, bueno, hacelo vos, yo todo bien. Yugo desigual. Pero también se refiere a ponernos de acuerdo con personas que piensan distinto, aún estando dentro de la misma iglesia. Si esas uniones no te bendicen, no te inspiran, no te empujan a buscar más a Dios, son uniones o yugos desiguales. El yugo era lo que permitía que los animales enyugados fueran hacia un mismo lugar, tiraran en la misma dirección. Acuerdo también es pacto. Estamos viviendo bajo un nuevo pacto en Cristo. La división ataca y rompe los pactos. Llámese pacto con Dios, pacto matrimonial, pacto con la iglesia. Cuando ores con alguien, ponete de acuerdo acerca de qué van a orar. Hermano, vamos a orar por tal cosa. Ok, no ores por los misioneros que están en Tanzania, Si eso no corresponde al acuerdo, no ores por eso. Si vas a ponerte de acuerdo con alguien para orar, decirle, vamos a orar por tal cosa, y oramos por eso. No nos vayamos a hablar o a orar acerca de otras cosas. ¿Soy claro? Porque si no, rompemos el acuerdo. Rompemos los acuerdos. Si vamos a orar por la iglesia, oremos por la iglesia. No ores por los misioneros que están allá en la India, Señor, guardalos, porque vos sabés que el clima está difícil, el coronavirus. No, orá por la iglesia. Si vas a orar por un hermano, orá por ese hermano, no te pongas a orar por el vecino de la otra cuadra, que me parece que por ahí en una de esas se peleó con la señora y está todo mal. Eso, agregarlo después en tu oración personal, pero cuando se trata de acordar, pongámonos de acuerdo para orar y pidamos eso a Dios juntos y vamos a ver la mano de Dios en respuestas. Amén. Cuando hables con alguien, tené cuidado cómo hablas, porque podés, sin darte cuenta, estar poniéndote de acuerdo, pero para maldición. Te voy a poner un ejemplo. A veces los ejemplos sirven para graficar y mucho, ¿no? Si yo vengo y les digo, ¿saben qué? Tengo la sensación de que me estoy por engripar. Y viene alguien y me dice, con razón estabas medio colorado. Ya declaró el síntoma. Yo lo declaré. La otra persona lo declaró. ¡Pum! Mañana me llaman. Diego, ¿dónde estás? Internado. ¿Qué tenés? Gripe. Porque hubo un acuerdo negativo. Porque uno se enlaza primeramente con lo que declara. Por eso cuando hablamos y hablamos mal, y después decimos, ¿por qué esto no funciona? Porque estás hablando mal. Por eso tiene que haber una reingeniería del habla en nuestra vida. Se tiene que provocar un cambio en nuestra manera de hablar. Por eso cuando nos vivimos quejando de que está todo mal, comemos de acuerdo a lo que hablamos. Ya sabemos que está mal. No hace falta opinólogos, expertos que digan cómo está la sociedad. Ya lo sabemos. Y te aclaro algo, no va a mejorar la sociedad. Pero vos y yo somos agentes de transformación y en nuestra boca está el poder para que la situación a nuestro alrededor cambie. Si yo voy a un lugar de depresión y le digo, che, qué mal que está todo, lo único que tengo que hacer es sacar la pistola y dársela y se empiezan a matar en masa. Ya están en depresión. La gente está mal, ya lo sabemos. No hace falta que venga alguien más y diga cómo está el mundo. Ya lo sabemos. Nuestra tarea es ser sal, ser luz, alumbrar donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Amén. Entonces cuando vayas mañana a la verdulería no digas, ¡epa! Se le fue la mano con el morrón, Porque eso lo dice toda la gente. Antes de salir, agarrar tu platita y bendecí. Señor, vos multiplicaste alguna vez los panes y los peces. Multiplicaste los alimentos.
Yo te pido, Señor, que en tu nombre vos hagas un milagro de multiplicación. Y que si pensaba traerme 4, me pueda traer 8. Amén. Amén. Conforme a tu fe te será hecha. ¿Qué me va alcanzando 8? Está loco, este se ve que no va a comprar nunca. Es verdad, va mi señora. Está en vos ponerte de acuerdo con esa gente que vive declarando mal, miseria, escasez, que no se va a poder, y esto, o declarar la palabra de Dios y decir, ¿saben qué? Yo tengo mi Dios que me ha prometido que las cosas son diferentes, porque en su reino las cosas son diferentes, y yo le creo a Él. Amén. Las conversaciones crean realidades espirituales y muchas veces establecen acuerdos para bendición o para maldición. No te pongas de acuerdo con gente equivocada, que tiene un mal espíritu, que habla incorrectamente, porque te vas a enlazar para mal. Número 3, vamos avanzando. A las 10 de la noche les prometo que terminamos. Una oración exitosa contiene, primero dijimos, la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿qué contiene? Acuerdo. En tercer lugar, una oración exitosa contiene fe. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Otra versión dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Y otra versión dice: y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Amén. Ahora, todo es todo. Todo es todo. Cuando vos vas a orar, vos tenés que revisar cómo orás. Porque a veces hacemos de la oración eternas fiestas de lamento. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado de ir a orar y llorar y llorar? ¿Te ha pasado, sí o no? Es que... Y la oración no fue dejada para eso. Entonces, si vamos a recibir todo lo que pidamos en oración, tengo que tener cuidado qué es lo que pido. Tengo que pedir con fe, pero tengo que pedir bien. No hacer de la oración un canto al lamento. Señor, estoy mal. Una vez Cindy Jacobs, una evangelista estadounidense, internacional, con un ministerio gigante, ella estaba muy mal por una situación que había vivido. Entonces ella iba durante varios días a orar y: Señor, acá viene tu hija rota, hecha pedazos, bla, 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 y lloraba y se pasaba llorando, y capaz que estaba una hora llorando. Entonces lo repitió tanto durante tantos días que en un momento dice que sintió al Espíritu Santo claramente decirle: bueno, pobrecita mi hija, está tan dolida, qué lástima, no le voy a poder confiar todos los planes que yo tengo para ella. Y dice que escuchar esa voz de Dios hablándole la llevó a la reacción y le dijo ella al Señor: Señor, perdóname, porque hice de esto un lamento y no paraba, perdóname, porque no es ese el enfoque de la oración. No es ese el enfoque de la oración. Está bien que podamos expresarle a Dios cuando algo nos duele, cuando estamos mal por algo, pero no podemos vivir todo el tiempo haciendo de la oración un espacio para el lamento. Porque si no, nos vamos a perder de disfrutar la oración. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? La oración no es para que nosotros vayamos a ese lugar y pasemos largas horas o el tiempo que estamos llorando. No es para eso. Dios ya sabe que hay situaciones que nos pasaron, que superaron nuestra capacidad resolutiva, pero es justamente para eso. Señor, en esto que yo no puedo, te pido que me ayudes.
Invoco tu presencia porque solo no puedo. Ayúdame, respaldame, guíame, porque solo no puedo. Por eso imploro tu presencia sobre esta situación y sé que así va a ser. Amén. Amén. No vayas al lugar de oración y hagas una eterna fiesta de lamento. Si tenés que llorar por algo, llorá. No hay problema. Lo que te estoy diciendo es que no perdure 365 días el lamento. Que no se prolongue en el tiempo. Que no sea algo eterno. ¿Podemos ir a Dios también en oración y contarles nuestras tristezas? Sí. ¿Nuestras derrotas? Sí. Porque muchas veces tenemos derrotas también. No siempre estamos acá arriba. Hay momentos donde estamos muy abajo. Dios también espera en esos momentos que vayamos a Él y le digamos, Dios, no doy más. Pero prefiero esperar acá a esperar tirado en el sillón depresivo, bajoneado. Tenemos la posibilidad, mediante la oración, de establecer la victoria de Dios y llevar respuestas a las necesidades propias y ajenas. Cuando vos orás, lo que haces es llevar la respuesta de Dios a esos lugares de necesidad. Por eso es tan importante la oración. No ores más de esa manera. No oremos más. Está bien, si tenemos que llorar por un tiempo, Dios respeta eso. Dios respeta los tiempos de duelo. Pero no permanezcamos enlutados. Amén. Amén. Cuando oremos, hagámoslo con fe, creyendo que Dios puede bendecirnos aún en medio de la dificultad que estamos atravesando. Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ya vamos terminando. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no nos podemos acercar a Dios, porque la fe es lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando yo voy a Dios, Dios me recompensa, me premia, me bendice. Eso es galardonador. Dios me da una bendición, me da algo que estaba necesitando. No sé, voy a Dios porque estaba mal, estaba triste y de repente Dios me da paz. Me quita la angustia y me da paz. Me sentía en debilidad y de repente termino de orar y siento que estoy como nuevo. Siento que fui renovado. Siento que había algo que estaba en mi mente ocupando demasiado tiempo, demasiado espacio, y voy a Dios y Dios de repente es como que le sacó la mochila que estaba llevando y salgo liviano. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, siempre que vamos a Dios, Dios nos premia, Dios nos recompensa. Una oración exitosa está revestida de fe. Número 4. Punto número 4 respecto a la oración exitosa. Una oración exitosa es acompañada de ayuno. En algún momento vamos a hablar acerca del ayuno. De los ayunos bíblicos para comprender cuándo debemos ayunar, por qué, etcétera, etcétera. Una oración exitosa es acompañada de ayuno. Esdras 8:23. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. Está en la Biblia, Esdras. Es uno de los libros más pequeños. Dice Esdras: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, sobre un tema puntual que estaba viviendo el pueblo. Y dice, y Él, Dios, nos fue propicio. Otra versión dice, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Y otra versión, a mí me encanta esto de las versiones porque nos clarifica mucho más el panorama. Otro texto, perdón, no otra versión. Nehemías 1:4, ahí nomás, pegadito. Esdras, Nehemías, Esther, Job. ¿Qué viene después? Salmos. Después, Proverbios. Después, sabrá Dios lo que sabe. Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras de cómo estaba el pueblo, me senté y lloré. ¿Vieron lo que les decía? Se puede llorar, pero no toda una vida.
En algún momento tiene que cambiar la cosa. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. El ayuno es la abstención de alimentos por un determinado periodo de tiempo. Nunca el ayuno debe tener una motivación egoísta. Por ejemplo, quiero bajar de peso. Voy a ayunar para bajar de peso. Eso es una motivación egoísta, porque el foco está puesto en vos. No está puesto en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. O convencer a Dios de algún pedido puntual. Voy a ayunar para torcerle la mano a Dios a ver si me responden esto. A veces hacemos eso. O simplemente para parecer más santos que otros. Bien, estoy ayunando, hermano, no me moleste, por favor. ¿Viste? Con cara de... No funciona eso. Nunca debemos perder de vista que el ayuno es un elemento espiritual que, combinado con la oración, rompe ataduras, desata las bendiciones de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Amén. Nos abstenemos de alimentos por un debido tiempo, o mejor dicho, por un tiempo debido a un propósito. Cuando vamos a ayunar, por ejemplo, y vamos a orar, vamos a incluir los dos elementos. Esa oración va a ser exitosa. Incluimos el acuerdo, incluimos, bueno, obviamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, ayunamos por un hermano que está necesitando una respuesta en tal área, nos ponemos de acuerdo, incluimos la voluntad de Dios, y esa oración es una bomba de tiempo. Es imposible que Dios me responda. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se entiende? Ahora, cuando ayuno o cuando ayunamos, la intención debe ser acercarnos más a Dios, conocer más acerca de su persona, en total quietud. En quietud, ¿no? Durante ese tiempo de oración y ayuno me aparto con Biblia y lápiz en mano y trato de escuchar a Dios. Empiezo a leer la Biblia, pongo música de adoración, tranquilo, un rato. ¿Sí? Esto no significa, bueno, mañana arranco un ayuno intenso y durante esta semana no me ve nadie. No, tiene que tener un propósito. ¿Ah? Ya vamos a hablar acerca de esto. Hay 4 tipos de ayunos que la Biblia menciona. Y en algún momento los vamos a reestudiar porque ya los habíamos estudiado en algún otro momento. Combinar oración con ayuno genera una respuesta poderosa de parte de Dios. ¿Sí? Vamos con la quinta y última cuestión que tiene que tener una oración exitosa. Contiene perseverancia. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice: todos estos, los que habían quedado después de que Jesús había ascendido a los cielos, ¿sí? En el libro de Hechos, Lucas comienza mencionando que Jesús había sido recibido arriba, y todo el grupo de discípulos que había quedado después de que Jesús se fue, menos ¿quién? ¿Quién? Judas. Todos los que habían quedado, más los que estaban ahí cercanos a Jesús y al grupo de discípulos, perseveraban unánimes, dice, perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban. Esta es una de las cosas en las que nosotros necesitamos crecer, en la perseverancia. A veces nos es más fácil perseverar en las cosas que más nos agradan que en las cuestiones espirituales. Me gusta perseverar en esto que estoy haciendo porque forma parte de mi trabajo, porque es parte de lo cotidiano, pero a veces en las cosas espirituales nos cuesta y mucho perseverar. Y entonces cuando no perseveramos es como si nunca hubiésemos iniciado algo. Porque la respuesta va a venir cuando nosotros aprendamos a ser perseverantes. Amén.
Perseverar tiene que ver con un acto de mantenerme constante en algo. Soy constante, permanezco, no veo respuesta, pero Señor, mañana vuelvo. ¿Hay alguien? No me escuchó nadie. Mañana vuelvo. La viuda y el juez injusto, la parábola de la viuda que hizo, la atendió, la escuchó. Así de perseverantes tenemos que ser. Señor, no te soltaré, dijo Jacob, hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Amén. No te voy a dejar, Señor, hasta que me bendigas. Y si estoy orando mal, voy a corregir mi oración, pero no te voy a soltar hasta que vos me bendigas. Perseverar es insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber, permanecer en algo. La oración exitosa es perseverante, no se detiene hasta que ve resultados. Si estás orando por algo en este tiempo, no te detengas. No dejes de orar hasta que la respuesta llegue. Si te detenés, perdés. Oraciones exitosas, entonces, son las que contienen en su interior esos 5 elementos citados y que van a activar la mano de Dios a nuestro favor, porque siempre lo que Dios nos da es lo mejor. Amén. Amén. No dejemos de orar, incluyamos estos elementos y vamos a comenzar a experimentar respuestas extraordinarias de parte de Dios. Amén. Ponete de pie un momento, por favor. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo